família. Na realidade, toda a família está envolvida nisso. Então, precisamos orar pela esposa, pelo esposo, pelo Davi, tá? E eu queria pedir que você colocasse esses motivos de oração no seu dia a dia. Lembre-se das orações que nós fazemos aqui, você pode colocar no seu dia a dia, tá? Porque a oração de um justo vale muito nos seus efeitos. Vamos orar todos juntos? Vamos lá? Obrigado, papai. Obrigado por esse dia, obrigado por este momento. Meu Deus, nós queremos colocar cada pedido de oração que nós temos aqui. Aqueles que são de saúde, aqueles que, Deus, são de uma situação difícil que estão passando, aqueles que estão viajando, papai. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o motivo, ó Deus, e nós queremos colocar no teu altar, certo de que o Senhor fará a tua vontade sobre cada um deles. Queremos pedir pelo Davi, pela Anton, ó Deus, pelo pai do irmão Daniel, cada pedido aqui neste lugar, que possamos, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós de uma forma tão especial. Somos gratos, papai, e certo de que a cada dia o Senhor estará conosco. Fala conosco hoje, é a oração que te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria convidar você, pode se assentar. O irmão Carlos já está com a gente, já pregou algumas vezes, nós teremos a oportunidade de Deus falar conosco através da vida dele. Amém? Amén. Dios bendiga a los hermanos, paz del Señor a todos. Siempre es una alegría estar con ustedes aquí en Newark y doy gracias a Dios por este privilegio que me concede de predicar su palabra. Los días de hoy son muy difíciles y hay muy pocas personas, poquitos, que anhelan predicar la palabra de Dios, que se apasionan por la palabra de Dios. Y si el pastor o Dios por medio del pastor hace un llamado para cada uno de nosotros, cualquiera de nosotros, debemos atender a sí mismo aunque no nos sintamos capaces, ¿no? Entonces, esa es mi situación también. Que si Dios llama, tenemos que predicar. Predicar no solo aquí en el púlpito, sino a todo lugar. Porque la palabra de Dios tiene que ser predicada siempre. Y es el propósito de estar aquí, el propósito de reunirnos también, escuchar la palabra de Dios. Y que Dios nos hable a través de su palabra en esta mañana. Yo voy a invitar a los hermanos a abrir su Biblia en capítulo 4. Capítulo 4 de Juan, vamos a leer del versículo 13 al 19. Amén, gloria a Dios. La palabra esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a ti a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra, Señor. Reverencia, Señor, la damos a ti, Dios mío, porque tú lo mereces, porque tú eres Dios, creador de todas las cosas, Señor, creador del universo, Señor. Tú nos das vida, tú nos das aliento, tú nos das fuerza, Dios mío. Por ti somos lo que somos, Señor, por ti estamos aquí, por tu misericordia, por tu gracia. Pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, que el límite del lenguaje no sea un impedimento para que tu palabra sea entendida, Señor. Que tú puedas abrir los corazones, que tú puedas dar entendimiento en la mente, Señor, de cada uno de nosotros. Que podamos ser bendecidos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, yo quiero hablar hoy acerca de los verdaderos adoradores. Amén. La verdadera adoración. Y cuando nosotros pensamos en adoración, todo mundo tiene algo que adora. Todo mundo tiene un deseo natural por adorar. Aún las personas del mundo que no conocen a Dios siempre buscan cosas que adorar. Siempre tienen algo en su mente, en su corazón. Tal vez no lo hacen de una forma a veces religiosa, pero indirectamente hay algo predilecto para ellos. Hay algo que es importante, hay algo que es primero y algo que cautiva su mente, su corazón, sus emociones. Y siempre, o también esto puede ser algo que los impulsa o los motiva en la vida. Y siempre el ser humano tiene una tendencia a adorar algo por naturaleza. Las tribus antiguas, los pueblos, siempre crean sus propios dioses para satisfacer tal vez esa necesidad que tienen de tener cierta conexión con lo que no conocen, con un ser diferente, con un ser supremo. Y la gente que no cree en Dios, que se declara atea, pues también tiene cosas que adora, como a sí mismo, se pueden adorar a sí mismo, o adoran pensamientos o ideas, cosas que para ellos es lo más importante. Y nosotros como creyentes tenemos el privilegio que Dios nos ha dado de que adoramos a Dios, al verdadero Dios, que hemos sido alumbrados, iluminados por la palabra y nuestros corazones han sido transformados y ahora somos capaces de entender quién es Dios, que por qué le adoramos, qué es lo que somos y qué es lo que Dios es. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy en esta mañana, porque también
pueblo cristiano, en la iglesia, hay muchas personas que piensan que adoran a Dios o creen que el Dios que adoran es el mismo Dios de la Biblia. Pero lastimosamente, mucha gente, tristemente, tiene un Dios en su mente, aún llamándose cristiana la persona, tiene un Dios en su mente que es totalmente alejado de lo que es el Dios de la Biblia. Piensan que adoran a Dios, pero realmente no adoran a Dios. Muchas veces se adoran a sí mismos, porque la adoración a Dios no es algo, por así decirlo, que tiene que ver solo con nosotros. Es más, no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con Dios. La adoración es honra a Dios. Lo que tiene que ver con nosotros es que somos los instrumentos de Dios. Somos personas pensantes que adoramos y somos parte de eso, pero la adoración es para Dios. Porque mucha gente adora porque tal vez piensa que Dios lo bendice, por eso adora a Dios. Eso no es adorar a Dios. Porque adora a Dios porque Dios lo sanó, porque Dios le dio una bendición económica. Pero eso no es adoración. Porque ya hay una predisposición para adorar por algo que ha ocurrido y por eso nosotros adoramos. Pero realmente la adoración no se trata de eso. No es por cosas que nosotros hemos recibido para nuestra satisfacción o para nuestra felicidad, sino es porque Dios es digno que le adoren. Es más, todo lo que respira, dice la Biblia, debe adorar al Señor. Todo lo que tiene vida, todo lo que existe, debe adorar a Dios. Y en los versos que leímos, llama mucho la atención cómo Jesús enseña a esta mujer. Aquí hay muchas cosas que podemos aprender de esta historia de Jesús y la mujer samaritana, que tal vez es muy conocida entre nosotros. Muchas veces se predica o se habla estas historias de Jesús. Y dice el capítulo 4 que Jesús nos muestra que Jesús aparentemente principió su ministerio en Jerusalén, comenzó, aunque otros evangelios no lo registran, pero aquí Juan en el capítulo 4 dice que Jesús estaba en Jerusalén, porque también nos muestra los encuentros que Jesús tuvo con Juan el Bautista. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús era prácticamente el mismo, solo que Juan venía a abrir el camino, a abrir la brecha para que Jesús viniera. Pero el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús era el mismo, de arrepentimiento, de perdón de pecados, que la humanidad, todo el que escuchara debería arrepentirse. Arrepentidos, decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no dé fruto será cortado, dice, y echado al fuego. Entonces, pero el ministerio de Jesús estaba creciendo en gran manera, más grande que el de Juan el Bautista. Y le dicen a Jesús decían de Jesús que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan, aunque como dice la Biblia no era Jesús que bautizaba sino sus discípulos. Usted puede leer esto en los primeros versículos del capítulo 4. Entonces y hubo una preocupación por los religiosos de esa época, los fariseos, porque el mensaje de Jesús se estaba expandiendo y mucha gente se
estaba bautizando, mucha gente estaba creyendo. Entonces Jesús en esos momentos, principio de su ministerio, no quería tener encuentros o peleas con los fariseos, y dice la Biblia que él volvió de Jerusalén mejor a Galilea. Pero dice que cuando volvía a Galilea le era necesario pasar por Samaria. Israel en el tiempo de Jesús estaba dividido en tres partes: Judea, Samaria y Galilea. Porque cuando el rey Salomón pecó delante de Dios, que fue en pos de los ídolos de las mujeres, porque él tuvo muchas mujeres, Salomón, y no hizo lo que a Dios le agradaba, pecó delante de Dios. Dios dijo que iba a dividir el reino de Israel. Entonces, por el pecado de Salomón, Dios dividió a Israel, dio las 12 tribus a Jeroboam, y dio una tribu solamente a Salomón, a la descendencia de David. Y ahí en esa tribu también está incluida Judá. Entonces desde ahí el reino se dividió, estaba el reino del norte y el reino del sur. Entonces en el reino del norte es donde estaba Samaria, cuando los asirios invadieron Samaria, como el pastor nos ha predicado en el libro de Isaías, que los asirios invadieron Samaria. Ellos tiraron todo, sacaron todo, y los judíos que ahí moraban fueron esparcidos. Pocos judíos quedaron ahí, pero después venía gente nueva en el reino del norte y iba introduciendo otras cosas diferentes a la religión judía, diferente al judaísmo. Entonces ellos llegaron a mezclarse, los judíos que ahí se mezclaron. Entonces estos eran los samaritanos, gente que se había mezclado con otras culturas, con otras personas que habían llegado, y ya eran diferentes a los judíos del sur, de Judea y Benjamín, creo que es la otra tribu. Entonces los judíos no querían a los samaritanos, los consideraban impuros, los consideraban paganos, por así decirlo. Porque también los samaritanos solo creían en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos solo eso era la palabra de Dios. No creían en los profetas, en los escritos, en los salmos. Los samaritanos solo tenían el Pentateuco. Y los samaritanos eran aborrecidos para los judíos. Entonces Galilea sí era judía, pero Samaria no. Entonces cuando los judíos viajaban de Jerusalén a Galilea, evitaban pasar entre Samaria, porque Samaria quedaba en el medio. Entonces ellos rodeaban, cruzaban el río Jordán y salían por el otro lado a salir a Galilea, para no pasar en medio de Samaria, para no tener relación con los samaritanos. Pero Jesús dice que se le era necesario pasar en Samaria. Y este es un apunte muy puntual que hace la Biblia, que dice le era necesario, como que él tenía un plan de pasar por ahí, como que él tenía un propósito en pasar por Samaria. Y asimismo él tomó el camino más corto. Dice que cansado del camino llegó al pozo de Jacob, y ahí llegó una mujer a la hora sexta, si no me equivoco, dice la palabra, pero era supuestamente la hora del mediodía, cuando el sol está más fuerte, cuando arde el calor, como en julio y agosto aquí. Entonces, y obviamente estaba cansado. Jesús tenía sed porque era hombre también como nosotros. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Se cansaba. Dice que él envió a sus discípulos a comprar comida al pueblo, y él quedó ahí solo. Entonces tuvo ese encuentro con una mujer samaritana. Es muy extraño que esa mujer estuviera ahí buscando agua, porque normalmente las mujeres, en la costumbre de Oriente, ellas iban a buscar agua por la tarde.
Por la tarde era la hora que las mujeres buscaban agua. Tal vez esta mujer no quería tener contacto con alguien, o iba a la hora que no tenía nadie ahí cerca del pozo. Y Jesús también con un acto estratégico mandó a sus discípulos a comprar. Y es ahí donde se dio el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y son los versos que leímos, y dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y les dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este es un punto importante en este relato. La mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú te diriges a mí? Con el solo hecho de Jesús hablar con ella, ya era algo diferente, algo fuera de lo común. Bueno, el hecho de estar ahí ya era algo diferente, porque Jesús no debería estar ahí. Pero aún así, Él se dirige a esta mujer, y aún también los maestros no eran supuestos a hablar con las mujeres, los rabinos. Y Jesús era un rabí, era un maestro. Entonces, sí, por eso ella le dijo, me hablas a mí que soy samaritana, pero que también soy mujer. ¿Cómo tú haces eso? Porque judíos y samaritanos no se quieren, dice, no se llevan bien. No es normal que tú hagas eso. Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide agua? Tú le pedirías a él. Y esto es importante, hermanos, porque los samaritanos tenían su religión también. Tal vez ellos creían en el mismo Dios que los judíos, tal vez, y estaban equivocados en muchas cosas. Y Jesús se refiere a ella también como haciéndole creer que ella no entiende las cosas de Dios, no entiende quién es Él. Y si ella supiera quién es que está al lado de ella reaccionaría de diferente forma, hablara diferente. Porque los judíos supuestamente ellos tenían la religión correcta, y era así porque Dios eligió a la nación de Israel, a los descendientes de Abraham, para Él manifestarse al mundo entero, para Él mostrar su gloria, para Él mostrar una forma de relacionarse con las personas, porque antes de la venida de Cristo había leyes ceremoniales que le permitían al hombre tener una relación con Dios, acercarse a Dios. Esto es lo que representaba el templo, lo que representaban los sacrificios, lo que representaban las fiestas. Todo lo que los judíos practicaban tenía un sentido delante de Dios. Era una forma de tener una comunión, una relación con Dios. Esto era la religión judía. Esto es como Dios se mostró a este pueblo para Dios acercarse a Él. Por eso Él hizo un tabernáculo, y en el tabernáculo estaba el arca del pacto, y la gloria de Dios estaba ahí, porque había una comunión entre Dios y este pueblo que Él había elegido. Y esa era la única forma de tener una relación con Dios, a través de lo que Él había estipulado. Pero todo esto representaba a Cristo. Todo esto era una sombra, un símbolo de Cristo. Era lo que Cristo iba a venir a hacer. Ya iba a venir a establecer un puente, un medio de una vez y para siempre, en el cual podemos acercarnos a Dios. Porque Dios es santo, y nadie puede tener una relación con Dios a menos que Dios estipule un medio, una forma. Porque nosotros somos pecadores y Él es santo. Él es perfecto, Él es puro. Ningún pecador puede acercarse a su presencia.
porque la santidad de Él es pura, es perfecta, es limpia. Dice la Biblia que ni aun los ángeles se hallaron limpios delante de Él. Pero Dios en esta santidad, en esta gloria, se consentiente con nosotros, se apiada de la humanidad y provee un medio. Él llama a Abraham y de la descendencia de Abraham, Él hace una nación y provee una forma de relacionarse con nosotros. Que esto también era algo que, como les repito, representaba a Jesús, a Cristo. Entonces los judíos tenían este conocimiento, pero los samaritanos no, ellos pensaban diferente. Ellos no esperaban un Mesías como lo esperaban los judíos, un rey. No, los samaritanos esperaban un profeta, porque ellos solo creían en el Pentateuco. Solo habían leído hasta los primeros 5 libros, los libros de la ley. Entonces Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es que te habla, tú le pedirías a Él. Y le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacar, porque ella lo tomó muy literal, no entendía lo que Dios estaba hablando. Jesús hablaba de otra cosa, no del agua del pozo. Pero también Jesús nos quiere enseñar algo aquí, porque el agua es un líquido vital en la vida humana. Si usted no bebe agua, puedes estar un día tal vez sin beber agua, 2 días, 3 días, no sé cuánto. Pero si te falta el agua, no puedes vivir. Jesús se mostró Él como el agua que da vida. Como para nosotros recibir esa agua. ¿Usted cuándo es que bebe agua? ¿Cuándo usted va a buscar agua? Cuando tiene sed. Porque si usted está saciado de agua, no quiere ni ver agua. Mas cuando usted está trabajando en la calor y usted bebe un agua, se refresca su garganta, tiene aquella sed. Entonces, para nosotros recibir esa agua que Jesús está ofreciendo aquí, debemos tener sed, buscarla. Pero si no hay esa sed, esa necesidad de Dios, y eso es lo que hoy en las iglesias también es muy triste, que no hay esa pasión, esa sed por Dios, ese deseo por Dios. Porque dijo el mismo Jesús que el que busca encuentra, halla. El que toca la puerta, se le abre la puerta. Todo el que busca a Dios con esa pasión, con ese deseo, dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios quiere saciarnos, quiere darnos esa agua, quiere darnos esa llanura de su Espíritu Santo, quiere darnos esa fuerza, esa gloria para cada uno de nosotros. Pero si no pedimos, no podemos recibir. Si no tenemos sed, no puede beber agua. Jesús es de esta manera que está hablando con la mujer. Si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí. Dice la palabra que le dijo Jesús: ve y trae a tu esposo. Aparentemente esta mujer no era de buena reputación. Tal vez por esto ella estaba sola en el pozo. Tal vez por eso ella buscaba las horas que no había muchas personas para ella ir a buscar agua. Porque tal vez era muy conocida como una mujer no muy decente. Porque le dice a Jesús: ven por tu marido. Le dice: no tengo marido. Claro, no tienes, le dice Jesús, porque el que ahora tienes no es tu marido, porque ya has tenido 4, le dijo. Entonces, hermanos, a veces nosotros, me sorprende mucho esto, porque Jesús, ¿con qué propósito Él va a Samaria? Gente marginada, gente
discriminada tal vez, pero Él va ahí donde está la necesidad, donde está lo más menospreciado, donde está lo más vil. El Señor viene y se acerca a esta mujer que tal vez no era una mujer decente, era tal vez una mujer, por así decirlo, una prostituta, podemos decir. Y Él se acerca y le habla. Y le dice, dame agua, con aquella humildad, con aquella sencillez, con el propósito de hacer algo en su vida, en su corazón. Y así nosotros debemos ser también en este ejemplo. Jesús nos da un ejemplo de evangelismo. Cuando hablamos a las personas, no debemos discriminarlos por su raza, por su color, por su condición económica, o porque nosotros pensamos que es demasiado malvada, que no merece ni venir a la iglesia, porque es un pecador, porque es un violador, porque es un criminal, porque es un ladrón, porque es una persona que tiene vicios, que bebe mucho, que se embriaga, que usa droga. Nosotros a veces ponemos títulos a las personas y no compartimos el evangelio porque nosotros los apartamos, los clasificamos, y no es lo que Jesús hace. Al contrario, entre más perdido esté una persona, es donde nosotros debemos llevar la palabra. Y las personas más malas, por así decirlo, por pensar de esa manera, mayormente son las que más reciben la palabra. Porque usted no tiene que esforzarse mucho para hacerle entender a esta persona que es malo, que es pecador, porque sabe su condición. Por eso es que en las cárceles muchas personas se convierten, porque ya no tienen no tienen para dónde, como decimos nosotros en español. Saben por qué están ahí, saben qué tipo de personas son, y saben que lo único que necesitan es misericordia, es perdón. Pero los que están fuera no se sienten con esta misma condición. Se sienten que son personas mejores, decentes, educadas, cultas. Y usted hace esta diferencia y va a predicar a estos dos tipos de personas. Quien recibe la palabra mayormente es aquel que está preso, que está en la cárcel, o que anda en la calle practicando cosas malas, porque él tiene conciencia de quién es. Y el religioso o el moralista, él no cree que necesita a Dios, porque él dice que no necesita la iglesia para hacer el bien, no necesita la iglesia para ser bueno. Entonces cierra su corazón y tristemente va para el infierno condenado, porque no hay ningún bueno en el mundo. Todos somos pecadores. Todos merecemos el infierno. Entonces por eso debemos hablarle a todo tipo de personas, los jóvenes que tal vez tienen un futuro, que estudian en la universidad o que están preparándose para algo, para una carrera. Ellos deben hablar el evangelio donde muchos de nosotros no vamos a poder llegar. Gente importante, gente culta, gente que necesita el evangelio. Y ese debe ser el propósito en la iglesia. En todo aspecto, todo lo que hagamos debemos usarlo para la gloria de Dios, para predicar el evangelio. Todo lo que hacemos es para Dios. Y Jesús demuestra a esta mujer y habla con ese amor, con esa sencillez. Dame agua. Entonces Jesús, la mujer dice que le dice, me parece que tú eres profeta, porque le profetizó, ¿no? Le dijo que había tenido 4 hombres. Pero también se refiere a Jesús como profeta. Para los samaritanos era como ellos esperaban un profeta, como el Mesías. Entonces cuando ella le dijo, me parece que tú eres profeta, está poniendo a Jesús ya como que Él es el Mesías, como que ya ella está empezando a entender quién es Jesús. Como que Jesús está empezando a revelar a ella. Y le dice, me parece que tú eres profeta.
Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, les dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Por lo mismo que le explicaba de la religión judía, como Dios había estipulado tener una relación con Dios a través del pueblo judío. Pero Jesús le dice, mujer, el versículo 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis los que no sabéis, le dice, pero nosotros, vosotros en español es ustedes o vosotros, porque esta palabra no es latina, es español de España, vosotros, ¿no? Entonces nosotros decimos ustedes. Entonces dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación, dice, viene de los judíos. Por lo mismo que les explicaba. Mas la hora viene, dice, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca. Amén. Dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. La samaritana tenía una religión equivocada. Ella no sabía adorar a Dios de la manera correcta. Entonces, igual en la iglesia hoy, muchas personas dicen que adoran a Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Como Jesús le dice a esta mujer, vosotros, dice, ustedes adoran lo que no saben. O sea, no saben que están adorando. Si yo preguntara en la iglesia a algún hermano aquí y le dijera, hermano, usted me puede decir quién es Dios o qué es Dios para usted, ¿cuál fuera su respuesta? O si alguien del mundo viene y quiere saber de Dios, pero ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? ¿Qué es lo que usted adora? ¿A quién usted adora? ¿Qué puede decir de Dios? ¿Qué puede hablar de Dios? ¿Cómo podemos nosotros decir que adoramos a Dios? ¿O cómo puede estar usted seguro que adora al verdadero Dios? Y ese es el problema hoy en la iglesia. Que todo Dios, 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 Jesús, Jesús, Jesús. Pero mucha gente no conoce en realidad a Dios. Claro, siempre en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Porque hay cosas que nosotros no somos capaces de entender de Dios. Porque Él es infinito, Él es eterno. Hay cosas que nosotros no comprendemos, nuestra mente es muy pequeña. Pero ciertas cosas que Él nos revela de Él, o de la forma en que nosotros podemos entenderlas y conocerlas, están ahí en la palabra. Y ese es el punto que yo quiero hablar en esta mañana, porque la adoración tiene que ver mucho con el conocimiento de Dios. Usted tiene que tener el conocimiento, la percepción de Dios, de a quién está adorando. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero también dice el Proverbios capítulo 2 que si nosotros escuchamos la palabra, escuchamos los consejos, meditamos en la palabra, nos quiere decir el Proverbios capítulo 2, dice que entonces entenderemos el temor de Dios y tendremos, dice, el conocimiento del Santo. Jeremías en su capítulo 9 versículo 24 dice, mas alabes en esto el que se tiene que alabar, o sea, gloríes en esto el que quiera gloriarse, dice, entenderme, dice Jeremías, y conocerme que yo soy Jehová. O sea, si algo usted puede gloriarse o quiere alabarse, dice el Señor, es en conocerme, en conocerlo a Él. En conocer a Dios cada día más.
Porque yo soy Jehová, dice el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice. ¿Qué cosas quiere? Que le conozcamos a Él. Que le conozcamos cada día más. Nuestro propósito de ser llamados, de estar en la iglesia, es conocerle a Él, hermano, porque yo creo que ni aún la eternidad nos va a ser suficiente para conocer a Dios. Porque Él es maravilloso, Él es grande, es poderoso, Él es eterno. Y hay muchas cosas que Dios ha revelado que nosotros tenemos que conocer. Y cuanto más usted conoce a Dios, más su adoración va a ser la más correcta delante de Dios. Tu adoración va a ser verdadera delante de Dios. Por eso dice que Él está buscando, le dice a la mujer, adoradores. Porque ella le dice, Jesús, ¿hay que adorar aquí o hay que adorar allá en Judá? ¿Hay que adorar en este monte o hay que adorar en el templo? Le dice. Porque ella no ha entendido. Jesús le dice, viene el tiempo de que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, Padre, ni en este monte ni allá, sino que en cualquier lugar. Porque Dios le dice, Dios es espíritu. Porque Dios no está limitado a cuatro paredes. No está limitado a un templo hecho de manos de hombre. Dios es el creador de todas las cosas. En cualquier lugar podemos adorar a Dios porque Él es espíritu. Él está en todo lugar. Ni los cielos ni la tierra, dice la palabra de Dios, son capaces de contenerlo a Él. Sino que Él contiene todo. Él atrapa todo. Él abraza todo. Y ese es Dios. Y Él se ha hecho visible por medio de su Hijo Jesucristo, como dice Colosenses, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Por medio de Cristo nosotros podemos entender quién es Dios. Podemos ver a Dios a través de Cristo. Y Dios quiere que le conozcamos para que asimismo le adoremos. Pero cuando usted canta en la iglesia, cuando usted danza, cuando usted da un aleluya, usted entiende lo que está haciendo, entendemos realmente a quién nos estamos dirigiendo, quién es Dios, porque a veces somos muy irreverentes también delante de Dios. Porque Dios es santo, Dios no deja de ser santo y justo, aun cuando nos ha dado a Cristo, aun cuando Él nos dice entrar confiadamente al trono de la gracia, pero aún así Él merece reverencia. Aún así Él no deja de ser Dios. Aún cuando Él nos ha estrechado el brazo y nos ha traído, pero siempre debe haber un respeto, admiración y reverencia de nosotros delante de Dios. Y Dios, hay muchos atributos en la Biblia que Dios nos habla que Él quiere que los conozcamos. Por eso la mayoría de iglesias, la adoración que hay en las iglesias, la mayoría en este tiempo no es una adoración verdadera. Porque el Dios que tienen en la mente no es el Dios de la Biblia. No es el Dios santo, el Dios justo, el Dios eterno, el Dios soberano. Porque nosotros no debemos adorar a Dios por una imaginación o por un sentimiento de nosotros mismos o por una idea que nosotros tengamos de Dios. No, debemos adorar a Dios por lo que la palabra dice, que quién es Él. Yo me puedo imaginar un Dios lleno de amor, un Dios bueno, pero Dios no es solo eso. Yo tengo que leer en la palabra qué la Biblia me dice de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Y esos son los adoradores que el Padre busca. Que le adoren en espíritu y en verdad. Que entiendan lo que están haciendo. Que entendamos nuestra adoración. Que entendamos nuestra devoción a Dios. Nuestra forma de acercarnos a Él. Que entendamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Bueno, lo que Dios ha hecho a través de su Hijo en nuestras vidas.
La gracia, hermano, es el regalo más grande que la gracia de Dios. El presente más grande que cualquiera puede recibir. Es lo más grande, porque es una forma de que Dios le está diciendo a la persona, a pesar de que eres pecador y malvado, yo te doy una oportunidad. Bueno, no una oportunidad, yo te doy un presente, un regalo de venir a mí, de acercarte a mí, a través de Jesús. Y eso es lo más valioso que hay, hermanos, en nuestras vidas. Cuando usted entiende lo que es gracia, usted va a tener una forma diferente de acercarse a Dios, una manera diferente de adorar a Dios. Porque la gracia es algo que no merecemos. Como yo a veces, esto lo repito mucho, pero es el ejemplo que el apóstol Pablo da, que aquel que va a trabajar, por ejemplo, usted va una semana a trabajar y recibe su salario, usted habla para su patrón o para su superior, gracias, ¿no? Como dice usted, obrigado, thank you. Mas eso no es de gracia, eso usted se lo ha ganado, que ha trabajado 8, 10 horas. Eso no es gracia. Gracia es que nosotros recibimos algo que no merecemos, que no lo ganamos, simplemente porque nos los han dado a nosotros. Y este Dios santo, eterno, justo, que no tiene por inocente al culpable, que juzga con rectitud y al pie de la letra, ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha dado a su Hijo. Y solo ese hecho de nosotros haber recibido eso, nuestra vida debe estar entregada totalmente a Él. Totalmente. Él merece nuestro tiempo. Él merece nuestra vida. Él merece todo de nosotros. Merece nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, toda nuestra fuerza, todo lo que somos. Él es digno de recibirlo. Porque Él es Dios y también porque Él nos ha salvado, nos ha comprado. Él es nuestro Señor, somos su esclavo de Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo. Somos siervos de Dios. Y Dios quiere que entendamos esta cosa para que cuando usted venga a la iglesia o en su cuarto, en su habitación, cuando nos dirijamos a Dios, entendamos quién es Dios. Si no, mira las historias de la Biblia cuando David transportaba el arca y que el arca no tenía que ser transportada en carro, ¿no? Sino que tenían de llevarla en los hombros. Los hombres tenían que cargarla, entonces, pero David tenía prisa y lo puso en un carro. Y dice que se balanceaba el carro porque iba tal vez muy rápido y cuando iba a caer el arca, un hombre puso la mano para detenerla y dice que ahí mismo Dios lo mató. Murió. Y tal vez la intención del hombre era buena, pero él se sintió tal vez más limpio que la tierra, ¿no? Se sintió, o sea, pecó de osadía. Él pensó que podía tocar el arca. Pero el arca era la gloria de Dios. Nadie podía tocar el arca. Nadie. Y esa es la limitación, la diferencia entre nosotros y Dios. Dios es santo, hermano. Nadie puede tocar a Dios, porque Él es santo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos acceso a Dios? Solo a través de Cristo. Porque Él fue hombre como nosotros, pero también era Dios. Porque Él vivió la vida perfecta que usted no puede vivir. Cristo la vivió. En todo fue tentado, pero en nada pecó, dice la palabra. Entonces Él nos da su vida justa, nos pone su vestidura a nosotros y toma nuestro pecado, hace un intercambio. Y ese es el Evangelio. El Evangelio no es solo que Cristo murió en la cruz, eso es lo más glorioso porque Él pagó el precio, pero también es la justicia de Dios imputada a nosotros.
La justicia que Él vivió, Él la pone en nosotros. Dios cuando nos mira, porque Dios es santo, ya no ve un pecador, hoy ve alguien que está justificado, Él ve la vestidura de Cristo. O sea, Él ve a alguien justo, aunque no lo somos. Pero por Cristo somos justificados. Y ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha dado, ese regalo grande. Y esos son los verdaderos adoradores, los que entienden esto. Y ahí usted ya no le importa que si su familia no lo ama, que si su hermano no lo ama, que si tiene problemas en el trabajo, que si está enfermo, que si no tiene dinero, nada de eso importa, porque tenemos lo más grande que Dios nos ha dado. Y eso es lo que nos impulsa, nos apasiona. Y Jesús dice que Dios esos adoradores busca. Esos adoradores, y aún los grupos de louvor, de alabanza, de este tiempo, cantan muchas cosas que en realidad, no aquí, porque Pastor Max, él es muy celoso de la palabra, pero hay muchas música gospel o música cristiana hoy que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene reverencia a Dios, no tiene aquel entendimiento de quién es Dios. Porque adorar no es solo cantar. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio digno, agradable y perfecto delante de Dios. Nuestras vidas deben ser un acto de adoración delante de Dios. Digo deben ser, porque muchas veces no son, ¿no? Pero debemos ser así. Nuestro tiempo, todo lo que somos debe estar rendido a Dios. Y eso es adoración. Esos son los adoradores. Dice, para terminar el verso 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que usted no puede adorar a Dios de cualquier forma, de cualquier manera. Usted no puede adorar a Dios como usted piensa o sienta que es correcto. Dice la Biblia, dice Jesús que debemos adorar a Dios, dice, en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa esto? Verdad, que verdaderamente como es Él. Dice el Salmo capítulo 47 en la versión en español, no sé cómo usted la tenga en portugués, Salmo 47 versículo 7 creo, dice, adorar a Dios con inteligencia. ¿Qué significa adorar a Dios con inteligencia? Con conocimiento de quién es Él. Y esto es lo que está hablando Jesús, en verdad, que usted adore a Dios como Él es, como está escrito en su palabra, como Él se muestra a través de su palabra, como verdaderamente Dios es. Y en espíritu, pues en espíritu es sinceramente. Adorar a Dios en espíritu es teniendo la convicción, ¿cómo podría decirlo? Lo que el Espíritu hace en nuestras vidas, que nos convence de verdad, dice la Biblia, de pecado y juicio. Nosotros teniendo la convicción de que lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto solo lo pueden hacer los creyentes en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu nos da el entendimiento de su palabra. El Espíritu nos muestra la verdad. El Espíritu nos da, por ejemplo, yo estoy predicando, tratando de mostrarle a usted lo que dice la palabra, pero quien da el entendimiento es el Espíritu. No soy yo,
porque a veces nos pasa a los predicadores, bueno, a mí me ha pasado, no sé, a los hermanos, que uno piensa y dice, no sé de dónde salió eso, no sé por qué yo hablé eso. Pero porque Dios en la misma forma, por misericordia, no es por honrar al predicador, porque muchas iglesias enseñan eso, que mira, ora, ayuna, esfuérzate, busca y Dios te va a usar. No, eso no es el ministerio. Es por misericordia. Si Dios quiere hacer algo aquí a la iglesia, Dios puede levantar cualquier hermano para hablar. Claro, pero debemos estudiar, debemos buscar a Dios, ¿no? Pero en sí la obra es de Dios, hermano. Es Dios que tiene piedad de nosotros. Si Dios trae una palabra hoy, es por su misericordia. Es por su gracia que Él quiere hablar. Y hasta le habla en español. Pero es Dios. Es Dios. No es cosa del pastor, no es cosa de los pastores. Es pura gracia de Dios. Entonces el Espíritu nos abre nuestra mente y nos da entendimiento de la verdad, y así nosotros podemos adorar. Esta es la verdadera adoración. Estos son los verdaderos adoradores. Y dice la Biblia que esos son los que Dios busca. Estos adoradores son los que Dios busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Y vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a entenderle, a buscarle más, que abra nuestro entendimiento. Usted venga a la escuela bíblica, por ejemplo, hoy 2 habíamos en la escuela bíblica. Imagínense qué deseo hay de la iglesia de aprender de Dios, de conocer a Dios, porque Dios capacita, Dios da dones, talentos a los pastores para ellos enseñar la palabra. Y el deber de la iglesia es de estar ahí, aprendiendo, conociendo más a Dios, en los estudios bíblicos, en la escuela bíblica, en la casa. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque cuando usted está repleto de algo, está lleno de algo, usted habla con fluidez. Pero usted, ¿cómo va a hablar de Dios si no tiene nada de Dios? Es como cuando yo iba a la escuela y hacía una exposición, yo tenía que prepararme, teníamos que prepararnos para dar una exposición. Y cuando uno no estudiaba, no se preparaba, no quería ni pasar, porque iba a quedar avergonzado delante de todos. Y a veces que ni asistíamos a clases porque nos tocaba la exposición, porque no estábamos preparados. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hablar de Jesús si no tenemos nada de Jesús? Si no aprendemos, si no conocemos a Jesús. Y es nuestro deber de la iglesia, no solo los pastores, buscar el conocimiento de Dios, buscar la sabiduría de Dios. Y Dios nos ayude y que podamos esforzarnos por conocerle más cada día. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios mío. Gracias por tu perdón, gracias por tu Hijo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra pereza, Señor. Perdona nuestra falta de deseo, nuestra apatía, nuestra frialdad, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a esforzarnos por buscarte más. Ayúdanos a esforzarnos por conocerte cada día más, Dios mío. Y que podamos ser, Señor, cada día más parecidos a ti, Jesús. Que tu gloria pueda reflejarse en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser transformados cada día por el conocimiento de tu palabra, de tu gloria. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, bendice esta iglesia, Señor. Bendice a los pastores. Tu presencia, Señor, siempre nos guía y nos dirige, Señor, a hacer tu voluntad, tus propósitos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén.